Buenas tardes, mi nombre es Leslie Calderón. Curso el sexto semestre de la licenciatura en Psicología en el Centro Universitario de la Costa, que se encuentra en Puerto Vallarta, Jalisco. El día de hoy estaré realizando una entrevista a María del Carmen, quien es tanatóloga. Si usted pudiera presentarse. Bueno, pues así les voy a platicar un poco de lo que, de cómo empecé a querer estudiar tanatología. Hace como, yo estudié comercio en el American School y después estuve 19 años trabajando como administradora en un colegio francés. Y después de eso, bueno, me casé y tuve 3 hijas y bueno, yo seguía trabajando como administradora y en 1997, era en Semana Santa, mi tercera hija de 20 años falleció en un accidente de coche. Se les tronó la llanta y ella estaba dormida, salió disparada y bueno. Entonces, después de eso, de ese golpe tan fuerte para toda la familia, fuimos a un lugar que se llama Secura, que es un centro de curación de actitudes. Eso quiere decir Secura, Centro de Curación de Actitudes, que acompaña duelos para las personas, sobre todo acompaña duelos en el primer año que ha tenido la pérdida. Prácticamente el acompañamiento es de muerte, ¿sí? Entonces, bueno, fuimos toda la familia, incluyendo mis otras 2 hijas y mi esposo, y después de eso hasta entré en grupos en donde papás habían perdido hijos. Y entonces yo dije, bueno, esta experiencia que tengo tan fuerte, la quiero compartir con otros papás que le han pasado lo mismo. Pero definitivamente entonces dije, bueno, tengo que prepararme para esto, ¿no? Porque pues yo no era psicóloga, aunque siempre me gustó y tenía 10 años en un grupo de psicología. O sea, ya andaba un poco en ese camino. Sí. Después de eso, entonces vi que había un diplomado de la Asociación Tanatológica de Jalisco, en la UNAM, en la escuela aquí en Guadalajara, de un doctor, Sergio Jaime, que había estudiado e investigado mucho, y entonces armó un diplomado que fue, creo que el primero en Guadalajara. Eso fue en el año 2003. En el año después vinieron del Instituto Mexicano de Tanatología del DF al Hospital del Carmen, ¿sí? Ángeles del Carmen, vinieron a darnos, ahora sí como en forma, estuvieron 1 año y medio, casi 2 años, todos los fines de semana dándonos el diplomado para, desde doctores, enfermeras, etcétera. Entonces yo me metí también en ese. Y ya con todas esas herramientas, bueno, pues ya regresé a Secura, que bueno, yo seguía yendo a tomar cursos, a compartir, y ya entonces sí ya lo quise hacer ya apoyando a otras personas que habían tenido mis mismas pérdidas, ¿sí? Y así fue como empecé yo en el grupo de tanatología, y la verdad, me cambió mi vida porque siempre cuando tiene pérdidas y pérdidas muy fuertes, es una oportunidad de hacer cambios en nuestra vida, ¿sí? Entonces, definitivamente sí, cambió muchísimo, me cambió muchísimo a mí y a mi familia, o sea, a mi esposo y a mis otras 2 hijas, y todos nos metimos de lleno en el proceso de un cambio muy fuerte en nuestra familia. Sí. Entonces, bueno, eso les quería compartir porque así fue como yo empecé. Después de eso, he estado acompañando duelos en Secura durante 20 años
y también en el Mesón de la Misericordia, que es con enfermos de VIH-Sida, ¿no? Porque ahí fue donde hice mi servicio en los diplomados. Entonces, después de eso, también en el Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde, que le decimos el Civil Viejo, entonces ahí también sigo haciéndolo, aunque con la pandemia ya no podemos entrar, todas las personas que íbamos a acompañar y eso, con la pandemia, porque era un hospital que tenía COVID también, entonces pues dejé de hacerlo. Pero ahora otra vez vuelvo a empezar. Y bueno, así empecé yo todo esto y bueno, pues es lo que les quería compartir. Leslie. Qué importante es estar en este tipo de capacitación y más cuando empezamos como de manera personal, ¿no? O sea, estoy yendo a este centro porque quiero cambiar mi vida y porque una pérdida, pues es una pérdida y va a seguir siempre, ¿no? No podemos borrar esto de nuestra vida, pero nos ayuda como a seguir con nuestra vida esta ciencia que es la tanatología y pues estos centros que trabajan con la tanatología. Entonces, bueno, pasando a este tema que usted tocó, en donde usted trabaja con personas o da acompañamiento en duelo o en pérdidas, ¿usted cómo es que trabaja? ¿Cómo trabaja la tanatología con ellos? Bueno, pues sí, es una pregunta importante. Yo, aparte de los diplomados, sí tengo muchísimas bases de SECURA, del Centro de Curación de Actitudes, ¿no? Entonces, en este centro tienen unas reglas importantes. Hay prácticamente SECURA, hay prácticamente los 5 continentes. Empezó en Estados Unidos con Gerald Jampolsky, que es un escritor también de libros y que también se dedicó a las pérdidas. Hace 6 meses murió de 93, creo, años. Yo tuve la suerte de conocerlo. Y bueno, yo creo de veras, profundamente, que vivir una pérdida desde el amor nos cambia la vida, porque casi siempre la vivimos desde el miedo. Entonces, vivirlo desde el amor es muy importante. ¿Y cómo sería vivirlos del amor? ¿Sí? Bueno, vivirlos desde el amor es cuando llega la gente y se me murió esto, nos sentamos, yo la veo. Primero, todos sentir que todos somos maestros y alumnos. O sea, yo no me siento acá arriba y los pacientes abajo, todos, porque los pacientes me están enseñando todos los días. Entonces, esa es una base muy importante, saber que la persona esa que entra de una manera muy triste y yo la voy a tratar de acompañar sin hacer juicios, que eso es sumamente importante, porque casi siempre los seres humanos hacemos juicios. Entonces, lo voy a hacer desde el juicio. Otra cosa, sin darle consejos. Oigan también eso, sin darles consejo, que eso es más difícil todavía, ¿sí? Sino escuchándolos, escuchando su pérdida. Yo estoy como espejeando, hagan de cuenta que yo le pongo un espejo y la persona, el paciente, me empieza a decir cómo fue su pérdida, ¿sí? Y yo le pongo toda la atención y todo el amor que puedo, ¿sí? Y voy viendo desde cuándo fue y qué tipo de pérdida fue, porque eso es muy importante. Hay muchas pérdidas, sobre todo ahorita. Hay pérdidas, por ejemplo, cuando se les desaparecen, que sí quiero tocarlo porque eso nos toca en este momento mucho en Guadalajara y en Puerto Vallarta, ¿sí? En Puerto Vallarta también, ¿no? Mucho. Entonces es como acompañarlos, acompañar ese dolor tan grande que yo en algún momento ya también lo sentí, entonces sí lo puedo entender muy bien, ¿no? Entonces, acompañando desde el amor, podríamos decir, tu pregunta, ¿no? Esa es mi técnica. O sea, es una técnica que se oye muy sencilla,
pero es difícil de llevar. Sí, de hecho ahorita estoy como pensando en cómo desde el amor, o sea, escuchar, sí, aquí me pongo, ¿no? Escucho al paciente, no hago juicio, Ajá, no hago ningún comentario, ajá, pero qué método es el que usted utiliza? ajá. Yo me he basado mucho con Elizabeth Kubler-Ross. También nada más les quiero decir que esta palabra de tanatología, antes no se usaba. Yo cuando estaba chica y cuando estaba joven, nadie hablaba de tanatología. De hecho, a principios de 1900 empezaron un poco a hacer como investigaciones, ¿no? Pero Elizabeth Kubler-Ross, en los años 50, 1950 estamos hablando, ella sí hizo muchísimas investigaciones. Yo les recomiendo cualquier libro de ella, de Elizabeth Kubler-Ross, porque realmente ella fue como la promotora de todo lo que ahora conocemos con la palabra tanatología, que quiere decir, tanatos quiere decir, es el dios de la muerte, ¿sí? Y logos es el estudio. Entonces ella se dedicó a hacer eso y se dio cuenta que la mayoría de las personas, fíjense, de los occidentales, porque los orientales lo viven diferente, ¿sí? Pero los occidentales, los europeos y América, sobre todo, tenemos la misma, o sea, los procesamos igual, ¿no? Y entonces Elizabeth Kubler-Ross, ella puso 4 procesos, que es lo que hacemos. Que bueno, las que están estudiando tanatología es de las primeras cosas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho otra autora que es muy importante, que se llama Thérèse Randall. Y Thérèse Randall no nada más en la investigación hizo fases, sí, 4 fases, sino que ella hizo 6 fases, ¿no? Entonces, bueno, pues así como un poco les voy a pasar las fases, porque en eso es de lo que nos centramos, en darnos cuenta en qué fase está la persona que viene o en qué fase está atorada, no sale de ahí, ¿sí? Entonces ahí le hacemos más empeño para que pueda salir adelante, ¿no? Entonces, les voy a decir los procesos de duelo de Thérèse Randall. El primero es reconocer, ¿sí? Esa fase es cuando nos enteramos de la pérdida, que nos acaban de decir que la palabra que casi todos usamos es no puede ser. Se equivocaron, ¿no? Yo también, a la hora que me dijeron de mi hija, pues, ¿cómo? Pero se iba a San Miguel Allende, iba con un chofer, o sea, se tronó la llanta del coche. Entonces la gente vive esa primera fase con mucho aturdimiento, ¿sí? Dicen los autores que la mente y el corazón como que se separan, ¿no? Es una pesadilla, queremos despertar, ¿sí? Y en el caso que la pérdida haya sido imprevista, como es un accidente, es más difícil aceptarla, ¿no? Y eso, Elizabeth Kubler-Ross la llama la negación, ¿no? O sea, no puede ser. O sea, como que vivimos esa fase muy en la negación, ¿sí? Después hay otra fase que Thérèse Randall le llama reacciones, ¿sí? Entonces es cuando nos llega el sentimiento, ¿sí? El coraje, el enojo, la frustración. Tenemos perrito. Y una de las palabras muy fuertes es ¿por qué a mí? ¿Sí? ¿Por qué a mí? ¿Sí? En esa fase hay muchísima tristeza y se vale enojarse. Muchísima gente se enoja con Dios. Es normal. Cuando llegan y me dicen, no, es que yo estoy enojada porque Dios permitió. Y le digo, ¿sabes qué? Es normal. La mayoría de las gente se enojan con Dios. No te preocupes. Ya va a llegar un momento en que lo vas a poder entender mejor, ¿no? O hay veces que están enojadas con el doctor, vivimos con reclamos,
nos da envidia ver a las otras personas, ¿sí? A los demás, nos da coraje. Por ejemplo, yo cuando veía un papá, una mamá con 3 hijas, yo decía, tienen 3 y yo ya nada más me quedé con 2, ¿no? Se llama envidia. Y es envidia de la mala, porque creo que de la buena no existe, ¿no? Entonces, sí, ya después, Randó, la tercera etapa, dice recordar realistamente, ¿sí? Entonces, ahí empieza la aceptación. Por lo regular, en Secura llegan cuando están enojados, ¿no? En las reacciones, ¿sí? En los sentimientos de enojo y porque a mí todo eso casi siempre llega, aunque hay otros que ya llegan así como un poquito con aceptación, se dan cuenta que ya no hay marcha atrás, es una etapa de negociación con Dios, ¿sí? Muchas veces, ¿sí? Ya te das cuenta que no puedes hacer nada y que pues vas a tener que vivir sin la persona, ¿sí? Después sigue la renunciar y replantear. Entonces es cuando las personas empiezan a soltar. Porque mira, viven así la gente, ¿sí? Y cuando empieza a soltar, empieza a soltar. Empieza como a aflojarse, se replantea los valores, acepta que el mundo cambió irremediablemente, ya no se puede hacer nada. Y también es una etapa que hay que trabajar el perdón, ¿sí? Miren, nada más, muy rápido, pues mi hija iba dormida en el accidente, pero cuando yo tomé un curso de perdón me di cuenta que tenía que perdonarla. ¿Por qué creen? Porque con su partida llegó todo ese dolor a mi vida, ¿no? Entonces, ya sé que no fue culpa de ella, pero por ella llegó ese dolor a mi vida. Entonces yo sí dije, sí, lo voy a aceptar. Y en una meditación le dije, Nadine, así se llamaba, Nadine, te perdono por todo el dolor que llegó a mi vida y te dejo ir y gracias por todo lo que estoy aprendiendo, ¿sí? Las dos cosas, porque aprendemos muchísimo, ¿sí? Luego, lo que me gusta mucho es la quinta, que se llama reajuste. Te vas adaptando a vivir sin la persona, ¿sí? Todo esto hablamos de muerte, pero también podemos hablar de otras pérdidas, ¿sí? Y la última, que Elizabeth Kubler-Ross no la tuvo en mente y Teresa Randazzo, y se llama reinvertir. Reinvertir para mí me parece que es donde empieza el aprendizaje, ¿no? La experiencia, ya veo de otra manera, es donde entendemos que todos somos hermanos, no importa qué clase social, buscamos nuevos proyectos, ilusiones, motivos para vivir de una manera diferente y que en muchos casos es con más conciencia, ¿sí? Y se toca mucho en esta parte de la espiritualidad. Entonces, bueno, eso es, me baso mucho en estos procesos de gente que han hecho estas fases que vivimos todos los seres humanos, sí, occidentales. Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso de duelo de una persona occidental a una oriental? Mira, sí estudié un fin de semana, un diplomado muy cortito, cómo lo ven los budistas, ¿sí? Es muy diferente, ¿sí? Porque como ellos creen en la reencarnación, entonces es como un proceso de adaptación, ¿sí? Entonces sí es súper diferente y de hecho hay otras religiones que cuando nacen los niños se ponen tristes y cuando muere la gente se alegra porque ya terminó su trabajo en esta tierra, ¿sí? Pero nosotros no lo vivimos así porque nuestra cultura nada que ver eso, ¿sí? Entonces es muy diferente. Sí, claro. En estudios que hicimos en nuestra clase de tanatología hablábamos de cómo, bueno, centrándonos en México, cómo el tema de la muerte es un tabú. Es un tema que no se toca, como que le tenemos miedo. Entonces, puede ser también alguna de la respuesta porque hay una diferencia tan grande. ¿Usted ha visto eso? O sea, que las personas le tienen miedo a la muerte. Sí.
No, las personas vivimos con el miedo a la muerte. Y es tanto el miedo que entonces nos burlamos de la muerte, ¿sí? Y así es el Día de los Muertos, que ponemos las calaveras y vestidas y esto y el otro. Y pues así es, pues, ¿sí? Entonces, y ponemos los altares. Todo eso sí nos sirve, lo de los altares, porque los altares es un ritual. Y los rituales sirven muchísimo, ¿sí? Le dan como cierres a las muertes. Por decirte, cuando hay una muerte de alguien que se muere asesinado o de una manera muy, muy, muy trágica, entonces el Día de los Muertos, poner su foto ahí con todo el cariño, que los niños chiquitos también participen, todo eso le da como es algo que hacemos para la persona que murió y nos hace sentirnos muy bien, ¿sí? Entonces sí es muy importante los rituales, ¿no? Y el altar de muertos y el Día de los Muertos es un ritual muy importante en mexicano. Sí, incluso los funerales, ¿usted los podría tomar como algún tipo de ritual, como para aceptar la muerte? Sí. ¿Cómo usted ve los funerales? Mira, esta pregunta es muy importante porque no sabemos qué decir. Llegamos a las funerarias con miedo, empezando con miedo y con el drama, ¿no? Entonces yo siempre que entro digo, quiero vivirlo desde el amor. Eso es muy importante, decir, quiero vivir esto desde el amor, ¿no? Entonces, no decir prácticamente nada a todos los familiares que se les han muerto, abrazarlos. Ahora con el COVID fue un problema gravísimo porque no podíamos hacer eso, pero cuando se puede es abrazarlo y decirles te quiero y aquí estoy contigo para vivir estos momentos tan difíciles. No nada de mi más sentido pésame. Y a mí hay veces una amiga, que la quiero, me dijo, es que Dios cortó la mejor flor de su jardín. Eso me dijo cuando murió mi hija. Me dieron ganas, que me callé, de decirle, ¿por qué no cortó del tuyo? ¿Sí? Entonces decimos muchísimas tonterías o decimos algo, no llores, no llores, no llores. Él está mejor. Pues ya lo sé que los que creemos y tenemos fe está mejor, pero hay que dejar llorar a las personas. Es muy importante, por eso tenemos lágrimas, para llorar. Entonces, cuando lloran, bueno, yo cuando estoy acompañando y se suelta la gente llorando, me dice, perdón. Les dije, ¿de qué perdón? Estás sacando tus sentimientos, es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Entonces, sí creo que los funerales son muy importantes, ¿sí? Que la gente asista con todo respeto, no que llegue para contar chistes y reírse y todo eso, no, sino realmente saber que está acompañando desde el amor a la otra persona, ¿sí? Y nada más, hacer presencia, no necesitas hacer 1000 cosas, estar nada más, ¿sí? Entonces, es muy importante, yo creo que sí es muy importante y muchas veces una pregunta es, ¿llevamos a los niños chiquitos? Sí, lleven a los niños chiquitos porque los niños es importante que también participen, ¿no? Y también, fíjense, a mí me ha tocado que hay niños que no quisieron ver, por ejemplo, a su mamá en la caja porque se imaginaban que era una calavera, porque como ven tantas caricaturas los niños, entonces piensan que te mueres y te vuelves calavera y te vuelves horrible y sangre y no sé qué. Entonces decirle, mira, tu mamá está dormida, está como dormida, y si esas personas son católicas, dices, y está en el cielo, ¿sí? Y el cielo es un lugar que ya no la vamos a poder ver, ¿no? Porque si no el niño todo el tiempo quiere ir al cielo. No, nosotros nos toca estar en la tierra y a tu mamá le toca estar en el cielo. Y está dormidita. ¿La quieres ver? Yo te acompaño, hijo. Yo te acompaño a verla. Si el niño dice, no la quiero ver, ok, está como dormida. Si tú no la quieres ver, está bien, ¿sí?
pero sí llevarlos. No llevarlos en momentos muy difíciles, por ejemplo, que es cuando se llevan el cuerpo y la gente se despide. Entonces, tampoco que no vean así como los super dramas, pero que sí vean a la gente que está triste. Y si está llorando y el niño pregunta, ¿por qué lloras? Lloro porque me da muchísima tristeza que se haya ido tu mamá, ¿sí? No decirle, ay, no, es que se me metió en el ojo no, nada. Lloro porque estoy muy triste y eso le da el permiso al niño que también nos ve llorar, piensan que no se vale llorar, ¿no? Y entonces hay que hablar con el niño y decir, sí, sí se vale llorar y estar triste también. Claro. Entonces, Ajá. ¿usted recomienda llevar a los niños en el funeral, pero no como cuando sepultan el cuerpo, cuando hacen la expresión? Preferible que no. Preferible, sí, que sí hagan algo, pero no en un momento muy álgido, ¿no? Porque el niño se puede traumar en un momento muy álgido. Nada más sí que estén, pues, bueno, Sí, claro. un poco, ¿Hasta sí. qué Sí, edad sí. usted recomendaría que ya siguiera todo el proceso? A ver, ¿en qué edad? Que siguiera el proceso el niño. Sí, o sea, de que vaya al funeral y también pueda ir como a sepultar. Eso también lo va a decidir yo creo que más bien como tipo adolescentes. Yo nací en Barcelona y en Barcelona en mi época las mujeres no iban a los entierros a enterrar, nada más iban los hombres, ¿sí? Es una cosa cultural. Yo creo que los adolescentes ya pueden ir, ¿sí? Y los niños, pues mejor que se queden con la abuelita o con alguien que los esté chiqueando y eso, y mientras, ¿sí? Sí, Okay. sí, muy bien. Toca un punto muy importante que es de los niños. ¿Es diferente la intervención que usted hace entre niños y adultos? Sí, muy diferente. Fíjate, todas las pérdidas son diferentes. Entre los adultos son diferentes, entre los adolescentes y entre los niños. Yo entre los niños, bueno, en Secura tenemos muchos, por ejemplo, hojas que se ven corazones rotos y cómo te sientes, de qué color quieres pintar. Los niños les sirven mucho los dibujos. Te das cuenta qué colores usan, ¿sí? Entonces, es muy importante. De hecho, Leslie, luego a lo mejor te puedo pasar un poco de material de los niños que usamos en Secura, con mucho gusto. Y sí, es sentarse con él y decirle, ¿te sientes triste? Espejearlo igual que los adultos. ¿Cómo te sientes, chiquito? ¿Te sientes triste? Sí. ¿Cómo está tu corazón? O sea, dejar que el niño vaya respondiendo, ¿sí? Espejearlo, que él se vaya dando cuenta y que vaya sacando su dolor, ¿sí? Porque si no lo saca, el dolor se queda acá adentro. Hemos sabido de muchas personas que mueren, por ejemplo, los esposos, y se ponen de negro y nunca más vuelven a dejar el luto, ¿sí? O no mueven nada de la casa, ¿no? Todo eso no es sano, ¿sí? O sea, no es sano. Y es de veras muy importante cómo lo viven, por ejemplo, de un niño los papás. Si los papás están súper atormentados, enojados, con Dios, con todo, el niño, eso es lo que él va a percibir, ¿sí? O sea, aunque nosotros le podamos decir está en el cielo, pero si se lo decimos de una manera enojada, frustrada, entonces el niño, o sea, no son tanto las palabras, sino es la actitud de la persona, ¿no? Entonces, si ve a los papás, si ve al papá enojado y todo, pues el niño así lo va a vivir, ¿sí? Sí, Entonces, sí, son un imán, ¿verdad? sí. De actitudes y de comportamientos. Y acerca de los jóvenes, ¿cómo es que es el duelo? Mira, los jóvenes, es difícil
porque ellos están en un momento así como construyéndose, ¿no? Y pierden muchísimo como se está definiendo su personalidad y con un golpe muy fuerte, por ejemplo, de un hermano, porque los jóvenes no piensan que se van a morir nunca, nunca. Si nosotros no lo pensamos, los jóvenes menos. Entonces, sí es más difícil y aparte, ellos se sienten como que ellos pueden todo. Entonces, son difíciles de llevarlos a un acompañamiento de duelo, porque casi no quieren, ¿sí? Y no se los puede llevar a la fuerza, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que los papás hablen, hijito, ¿cómo te sientes? Mira, nosotros lo estamos viviendo así. Y entonces tratar de que los papás digan cómo lo están viviendo, porque muchas veces los adolescentes se quedan mudos y no quieren hablar sobre el tema, ¿no? Entonces, cuando no quieren hablar sobre el tema, pues hay que hablar de cómo nos sentimos nosotros, de hablar de nuestro tema, ¿no? Y entonces el adolescente escucha. Y eso le sirve bastante. Claro, entonces son muy pocos los adolescentes que llegan con ustedes. Sí, sí. Con acompañamiento, sí. Y también el porcentaje es mucho más alto de mujeres que de hombres. ¿Verdad? ¿Sí? No. Porque los hombres se sienten que ellos pueden solos y que el macho mexicano y todo ese cuento, y entonces no van tanto como las mujeres, ¿sí? Aunque sí van algunos. Mi esposo fue 6 meses. Nosotros fuimos 1 año, mis hijas y yo, ¿sí? Pero él sí fue 6 meses y sí nos ayudó a todos, ¿sí? Entonces, bueno, sí. Sí. Y también depende de, por ejemplo, los adultos, ¿qué les enseñaron cuando eran chiquitos? O sea, cómo era su parte cultural de la familia, religiosa, porque muchas veces la religión, en lugar de ayudarnos, no nos funciona, ¿sí? Porque estamos enojados con Dios porque le pedimos tanto, ¿sí? Le pedimos tanto que lo salvara y no lo salvó, entonces Dios no me escucha, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo la técnica personal, yo cuando hago alguna plegaria por alguien y eso, le digo, que sea lo mejor para esa persona, ¿sí? Lo mejor, no sabemos qué es lo mejor, ¿sí? Entonces, así es, ¿no? Es como muchas veces siento que tienen un cristianismo muy infantil las personas, ¿no? Pero a algunos les hace mucho bien ir a la iglesia y adelante. Yo he hablado con los no, yo no voy a acompañamiento porque a mí me sirve mucho ir a misa, ir con el padre, comenzar adelante. Lo que sirva siempre será bueno, ¿sí? Sí. ¿Cómo es esto del cristianismo infantil? El cristianismo es como quedarnos con Ripaldi, como lo que enseñaban en el colegio, ¿sí? Con las oracioncitas, ¿sí? Y vamos a pedirle, y si tú rezas un rosario delante de la cruz, Dios te va a oír, y todo eso. Y ahorita los adolescentes ya dicen que no, ¿no? Entonces, los adolescentes quieren como, buscan la verdad, ¿no? Entonces, sí la pueden encontrar muchos en la iglesia, ¿sí? Siempre y cuando empiecen a usar su sentido común, ¿sí? Por ejemplo, a ver, yo hay veces que cuando voy a misa uso mi sentido común y digo, eso que está diciendo el padre no estoy de acuerdo. Hizo mi sentido común. Digo, pero él es humano y es su manera de pensar y la respeto, pero no estoy de acuerdo, ¿sí? Sí, claro. Entonces, es como ser un poquito más maduro, ver las cosas desde otro ángulo, no porque me lo dijeron mis papás, exactamente eso es lo que voy a hacer. No, no, definitivamente no. Mira, un proceso, un ejemplo es que una de mis nietas el otro día me dijo, Yaya es abuelita en catalán, no quiero que te mueras. Y yo le dije, hija, es que si yo no me muero, tú no vas a poder tener hijos. Le digo, pues no vamos a caber. Bueno, así como un poco de broma y eso me dijo,
Ya, ¿y quién te dijo que yo quiero tener hijos? ¿Sí? Entonces, y yo la respeté, no creas que me asusté, le dije, pues está bien, hija, tú sabrás, pero yo me voy a tener que morir, ¿sí? De todas maneras. Entonces, sí es como respetar también los procesos de cada adolescente y de cada chamaco y todo Sí, es eso. muy diferente. Tomando en cuenta estos que existen diferentes tipos de procesos, ¿no? Cada uno es individual, de acuerdo a cómo es la persona. En tanatología vimos los estilos de apego, que es apego dependiente, evitativo y pues que se podría decir que es normal. Hay como un Mira, patrón ajá, dentro de estos apegos, no sé, cómo viven su duelo de acuerdo a los estilos de apego. sí. Mira, cuanto más apegados están al mundo, apegados en todos los sentidos, apegados a su familia, apegados a la economía, ¿sí? Apegados a cualquier apego no es bueno, porque va unido a una codependencia, ¿sí? Entonces, los apegos nunca serán buenos, ¿sí? Nunca. Para mí no son buenos. Mira, yo tengo 50 años, 51 años de casada y creo que lo que hemos subsistido es porque no nos hemos apegado uno al otro, ¿no? O sea, cada quien tiene su manera de ser y nos respetamos. Y para mí eso es muy importante. Soltar los apegos es muy difícil, pero nos podemos ir como poco a poco, como tratar de ir soltando, ¿no? Soltando, pensar, pues mi mamá no me va a durar toda la vida, o mi economía no sé cómo va a estar en el futuro, pero no vivo aferrada, ¿sí? No vivo así. No, o sea, suelto, ¿sí? Suelto, trato, mira, cuando nos soltamos tenemos las manos así, y entonces así no nos puede entrar nada, pero cuando las abrimos, estamos listos para recibir, ¿no? Entonces, los apegos no son buenos, Claro, nunca. bueno, un poquito para entrar en contexto para las personas que no sepan qué es un apego. Bueno, un apego es un vínculo o es el lazo que se tiene con un objeto o algún sujeto, ¿no? Es eso. Sí, con un sujeto o con cualquier cosa, me apego, tengo un cuadro precioso porque era de mi bisabuelo y luego el abuelo y lo sigo teniendo. ¿Y, ¿Y qué? Ese cuadro, o sea, no tiene tanto que ver, ¿no? Entonces lo suelto, ¿sí? Claro. Mira, yo ayer le di, tengo un carrito chiquito, pero está nuevo. Y me acerqué a una jardinera y tenía una lámina y ¡plup! Me la agarró la lámina y me dio una rayadota. Entonces yo dije, a ver, sí, ay, yo, pero ¿cómo? Y que, a ver, Mari Carmen, cálmate. O sea, el coche es un apego. O sea, ok, sí, estuvo mal, qué mal, pero lo suelto y no me azoto porque tenga un rayón el coche, ¿sí? Entonces, es como, mira, yo pude soltar a mi hija, por lo tanto puedo soltar cualquier cosa económica, ¿sí? No pasa nada. Mm. Bueno, suelto también a los políticos, a todos en general y pido por ellos, de cualquier tendencia, ¿sí? Entonces es como tratar de soltar y pedir por todos ellos, soltando. Claro, sí. Bueno, ya una vez que se vive una pérdida significativa, pues sí, la vida cambia, ¿verdad? Sí. El apego que podríamos después entablar o establecer con alguna otra cosa ya sería diferente. Sí es que se vive el duelo bien y pues se recupera la persona, ¿no? De esta pérdida. Pues es un punto muy importante y muy difícil de trabajar, ¿no? También. En general, ¿cuánto tiempo es un duelo? ¿Por cuánto tiempo se vive un duelo? Esa es la pregunta de los 80,000, ¿no? Mira, depende muchísimo.
qué tan cercano es la persona que se te murió, ¿sí? En Secura, no aceptamos a personas que tengan más de un año que tuvieron su pérdida, porque ya mal, bien o regular, pero ya la procesaron. Entonces nosotros nada más aceptamos pérdidas recientes, ¿sí? Para poder más o menos escucharlas y al espejearlas, que se den cuenta ellos cómo lo están viviendo, ¿sí? Entonces, eso muchísima gente me dice, es que dime cuánto voy a durar con ese dolor. No te voy a poder, no te puedo decir. Por lo regular, a mí el primer año se me hizo el más difícil, ¿sí? Porque son todos los primeros, el primer día de la madre, del padre, la Navidad, el aniversario, el otro, todos son los primeros y es muy difícil todos los primeros, ¿sí? Vivirlo desde no está aquí y no puedo hacerle su pastel, no está aquí, no pueden venir sus amigas, o sea, todo el primer año para mí fue el más difícil. Sí, claro. Pero depende a quién se te murió, si fue una gente muy cercana. Otra de las cosas que ahorita nada más lo quiero tocar es como lo vemos en Puerto Vallarta muchísimo y aquí en Guadalajara, ¿sí? El que no tenemos miedo, ¿sí? Muchísimo miedo de salir en la noche, de que nos vayan a hacer algo, de todo eso y perdemos como mucha confianza. La seguridad. La seguridad es, perdemos la seguridad. Entonces la seguridad es algo maravilloso. Yo me acuerdo cuando yo vine a México, yo tenía 10 años y era precioso porque yo podía andar por las calles caminando y subirme a los camiones. Y ahora ya mis nietas no pueden porque ya nos da todos miedo, ¿no? Entonces, la pérdida de seguridad nos ataca mucho la confianza, ¿sí? Y ahorita estamos viviendo muchísimo eso. Claro. La Bueno, pérdida de seguridad. ese es otro tipo de pérdida, igual que la Y muerte. se vive igual, ¿no? Se vive igual así de que, ¿cómo llegó a México esto? No puede ser. Y así empezamos. Luego te da coraje y así y vamos hasta que decimos, bueno, pues eso es lo que estamos viviendo y no hay de otra, ¿no? ¿Usted atiende casos de esos? De secuestro, de pérdida de secuestro. Sí. Sí. Mira, cuando hay secuestros y no recuperan el cuerpo, que también eso se da ahorita mucho, yo lo que les digo es que hagan, hacer rituales, ¿sí? Hacer rituales, aunque sea hacer rituales. ¿Qué quiere decir rituales? Bueno, rituales se pueden hacer prendiendo una vela, pidiendo por la persona, haciendo rituales, escribirle una carta, ponerla en la tierra, poner un arbolito, ¿sí? Si estás viviendo en un lugar como Puerto Vallarta que tiene a mar, pues hacer una cartita y ponerla en el mar, o sea, los 4 elementos, ¿no? O un globo para los niños, dejarlo ir al aire. Los rituales ayudan muchísimo, de verdad ayudan. Ponerse en una meditación profunda, poder como tratar de comunicarse con esa persona que no sabemos en dónde está, ¿sí? Y mandarle luz, mandarle nuestra luz, decirle todo lo que la queremos, ser un ritual, ¿no? Eso es un ritual. La misa es un ritual también, ¿sí? Y nos sirve, todo eso sirve para el ser humano, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí es aconsejable los rituales, por eso el altar de muerto y ponerle todo lo que a esa persona le gustaba es un ritual y hay que hacerlo. Nos sirve y nos funciona y nos hará como sanar nuestro corazón. ¿Sí? ¿Usted considera que es más difícil la pérdida debido al secuestro o debido a la muerte? A la muerte
pues Ajá. natural. Yo creo que lo peor que te puede suceder es el secuestro y no saber. Eso creo que es lo peor, porque no le puedes dar un cierre. Es muy difícil darle el cierre, ¿no? Entonces, cuando yo lo trabajo, a ver, ¿cómo te lo imaginas? ¿Cómo crees? A ver, dime, ¿qué sientes? ¿Qué esto, qué el otro? Así, para irle dando un cierre, pero es muy difícil. Mira, aunque sea un asesinato, de esos asesinatos horribles que los cortan y que los meten en bolsas y todo, pero recuperas el cuerpo, ¿sí? Pero cuando no hay eso, creo que es la pérdida más difícil de llevar. ¿Sí? También, cuando la gente se suicida también, es difícil la pérdida, pero yo lo manejo mucho como que la persona no estaba bien de sus facultades mentales, como para llegar a quitarse la vida. La mayoría de las personas estaban como alterados, ¿no? Entonces les digo, es como una enfermedad, estaban súper depresivos, la depresión es una enfermedad y la tenemos que manejar como eso, ¿no? Porque la gente se siente muy culpable. Miren, en todas las pérdidas, en todas, nos sentimos culpa. Todas, ¿sí? Aunque sea chiquita, sentimos culpa. Somos culpígenos, o sea, de verdad, horrorosos. Yo les digo que cuando entran a Secura, se me antoja agarrar un látigo y decirles, dense 3 latigazos para que se sientan mejor y pasen, ¿no? Así de plano, porque la gente llega con una culpa, es que hubiera, es que no le di, es que no le dije, es que. Entonces, ahora sí, en vida, hermanos, en vida. Se dan la culpa ellos mismos. Muchísimo, muchísimo. Bueno, yo decía, ¿por qué la dejé ir a San Miguel Allende? Porque tenía 2 invitaciones. Lo hubiera dejado ir a Oaxaca, que era otra invitación. Ya me sentía culpable. A ver, dije, no, Mari Carmen, era su momento de partir, aunque se hubiera ido donde fuera, ¿no? Entonces ya me sentí tranquila, pero ya andaba agarrando la culpita. Sí, claro. La culpa es muy mala. Nos la han enseñado o nosotros la hemos adquirido desde que estamos chiquititos, de que Sí. si hice una travesura, ya me siento culpable porque mi mamá se enojó o porque mi papá se enojó, y pues no me lo puedo imaginar ahora en un evento así que es de la muerte, que es de la pérdida. Es horrible, es la culpa. Fíjate, y eso ustedes lo van a vivir, las tanatólogas. A mí me ha tocado acompañar duelos que me dice por decirte una hermana, es que yo tengo la culpa de que se muriera. ¿Yo por qué? Porque yo le pedí a Dios que ya se la llevara porque estaba sufriendo. Y entonces se sienten súper culpables. Les dije, a ver, ¿tú crees que tú tuviste la fuerza como para acabar con la vida de tu hermana? Porque tú le pediste, es que yo le pedí a Dios, ok, le pediste que no sufriera, ¿no? Pero se fue cuando tenía que ir, porque la gente se siente culpable. No, claro. Y la culpa es negociable, podríamos como canjearla por otra cosa, no sé. A ver, es muy importante ver la culpa. Sentir culpa es normalísimo y ser culpables. Es 2 cosas completamente diferentes. Eso yo siempre se los explico. Sientes la culpa, la sientes, pero no eres culpable, ¿sí? Tiene que ser con alevosía y ventaja sentirte culpable. Pero la culpa, sentir culpa, todos los seres humanos tendemos a sentir culpas, ¿sí? Entonces, eso muchas veces les alivia muchísimo, ¿no? Y aparte no decirle, no, no sientas culpa, no. O sea, sientes culpa, sí, está bien. Sientes culpa, sí, ok. Es normal, ¿eh? Todos sentimos culpa. ¿Sí? Porque toda la gente le dice, no, no eres culpable. Entonces yo le digo, no, sí, que sientas culpa, sí, está bien, no pasa nada, ¿no? Solo que no eres culpable, pero no pasa nada si sientes culpa. ¿Sí? Claro, wow, que el ver esa diferencia sí hace cambio, de Sí, verdad. claro, claro, claro.
Bueno, ya para finalizar, me gustaría hacerle unas últimas preguntas. La verdad, Ajá. yo estuve muy emocionada en hacer esta entrevista. Desde que la escuché en Tlaltenango, Zacatecas, me quedé impactada. Yo nunca había escuchado de este tema. Aún no Ujú. entraba a la carrera, estaba yo verde. Entonces, me di a la tarea de pedirle a mis amigos que han pasado por pérdidas significativas, que formularan una pregunta y que quisieran que yo le preguntara a usted. Eh, Ajá. y es que usted tiene una respuesta, si no, Si no te digo, no la tiene. y se acabó. Sí, sí, Bueno, sí. una de las Sí. preguntas que casi todos me dijeron era de ¿por qué a mí? Al momento Ajá. de la ¿Te pérdida. acuerdas que te dije en un principio? Ujú. Ajá, bueno, ese que preguntó por qué a mí, yo se la voy a cambiar y le voy a decir, ¿por qué no a ti? Si eres un ser humano, ¿sí? Yo esa pregunta también me la hice, ¿eh? ¿Por qué a mí? Y después, seguidamente, ¿y por qué no a mí? Si yo soy un ser humano, a todos nos puede suceder, ¿sí? Okay. Estoy impactada con todas las respuestas, de verdad. La siguiente pregunta es, ¿por qué en este momento? ¿Por qué en este momento de mi vida? Ajá. Ok, ese es muy importante. Yo creo, pero eso no tiene nada que ver, la tanatología es algo personal, ¿sí? Yo siento que las cosas que nos llegan en la vida es porque necesitamos aprender de eso, ¿sí? En ese momento, ni un minuto antes ni un minuto después, ¿sí? Entonces, yo siempre me pregunto porque hoy en la noche voy a ir a una misa de una amiga que se murió de cáncer. Entonces, es como todo el tiempo estar como en esto de las pérdidas, pero sí siento que todas las pérdidas tienen una parte de ganancia. Y una parte de ganancia, como Teresa Randall lo dijo, así al final es, a ver, ya me pasó a mí, ¿qué estoy aprendiendo de esto? Entonces decirle a tu amigo, a ver, ¿qué estás aprendiendo de esta pérdida en este momento que lo estás viviendo? Y hay dos maneras de vivirla, desde el miedo o desde el amor, ¿sí? Desde el amor es soltando, desde el miedo es aferrándonos. Entonces, así es, ¿no? Pero es un gran aprendizaje, ¿sí? Si él la trabaja, le llegó a su vida porque necesita aprender de ahí, creo yo, pero es una creencia mía, pero bueno, pues yo te digo lo que pienso. Claro, sí. Muchas gracias. La siguiente es, ¿por qué soltar duele tanto? Uy, eso sí, estoy totalmente de acuerdo, porque somos seres humanos y nuestro aprendizaje desde niños, que ya lo hemos dicho, es como, este, tienes que cuidar esto, te dan la muñeca en Navidad, cuídala, es tuya, tienes que cuidar tu cuarto, que esto, que el otro. Entonces, como soltar los desapegos dan muchísimo, muchísimo, es mucho dolor. Igual, por ejemplo, los noviazgos cuando se terminan, ¿sí? Es una pérdida y pues duele muchísimo, ¿no? Muchísimo. Entonces, pues eso sí, hay que vivir el dolor, hay que enfrentarlo, no hay que tenerle miedo a decir, sí, así me siento, estoy triste, me duele, ¿sí? Pero todo pasa y esto también pasará. Muy bien, muchas gracias. Uh Y -huh. pues bueno, la última pregunta, como ya le había dicho, es una audiencia joven, la que nos está escuchando. ¿Qué consejo nos daría en general? Pues, ajá, mira, yo les daría que aunque no estudien tanatología, aprendan a acompañar a las personas, ¿sí? Ahora ya en medicina ya están dando diplomados de tanatología en la medicina para que los doctores les caiga el 20 también, ¿no? Pero yo les diría a todos los jóvenes, traten de apoyar a la gente desde el amor. No hagan juicios, ¿sí?
no hagan juicios. De ustedes es el México del futuro. Entonces, no hagan juicios, ¿sí? Y traten de las cosas que les van pasando, por ejemplo, a tu amigo, el que tuvo la pérdida, decir, a ver, esto lo estoy viviendo desde el miedo, ¿cómo lo viviría desde el amor? ¿Cómo sería yo vivirlo desde el amor? Entonces, yo les aconsejo que todo lo que les vaya llegando a su vida, que sean pérdidas, chiquitas o grandes, traten de hacerse la pregunta. Ustedes mismos tienen la respuesta, ¿sí? ¿Cómo sería esta pérdida? Vivirla desde el amor. ¿Podría soltarla? ¿Podría aprender? ¿Qué es lo que podría aprender si la vida con su sabiduría me está llegando esto? Quiero vivirlo desde el amor. Pues bueno, muchas gracias. Mucho aprendizaje. Para mí estoy impactada, estoy como digiriendo toda esta información. Es muy importante, incluso yo no he tenido pérdidas significativas, pero pues estoy consciente que en algún momento me va a pasar. Y pues bueno, hay que también prepararse en eso y pues de mi parte sería todo. En el video que suba, puedo poner sus contactos. Sí, por supuesto que sí. Si alguien quiere ir a Secura, igual te paso el teléfono luego. Secura es una asociación civil sin lucro, ¿sí? Se da un donativo. Pero si alguien tiene alguna pérdida de muerte significativa, puede ir, está en la Colonia Providencia en Guadalajara. Muy bien. En Puerto Vallarta no hay Secura, entonces pues no te puedo decir, ¿sí? Entonces, bueno, pues fue un gusto charlar contigo, me encanta hablar con los jóvenes, porque de los jóvenes va a ser ese México que queremos, ¿sí? Que queremos un México que podamos salir a las calles sin el miedo, ¿sí? Con la seguridad. Eso es lo que queremos y ustedes son los encargados de eso, así que a ver, tienen mucho trabajo. Muchas gracias. Aquí dejo la grabación.